nosotros. Ahora vamos a nuestro encuentro de hoy, que es aparejado por Alex Acero de Ladino 21. Todos conocemos a Alex y sus encuentros o interviews con gentes diversos en Ladino 21. Él era balabay aquí muchas veces. Ahora vos doy mi amigo Alex Acero. Bienvenido y Budon Alex y a tu musafir Beni Aguado. El micrófono es tuyo, Alex. Agora. Merci mucho, Jake. Merci mucho por convidarme. Venir aquí es siempre un placer. Y bueno, no solo a ti mismo, la gente que vino hoy a vernos, seguro es un placer y es es por la gente que cada alhad y alhad que nos encontramos aquí en estos encuentros. Así nada, que merci mucho. Jake, entonces, si no queda más que decir, voy a partillar mi ecran, ¿sí? Ok, Budon. Bueno, déjame saber si todo bueno, que aquí ninguno no somos Marcelo y solo él es el experto. A ver, Sí, ya los esto, vemos. ¿sí? Sí, Todo bueno, ¿estás viendo el todo empecillo? bueno. Sí. Maravillas. Bueno, pues como siempre, estoy muy orgulloso de estar aquí como Balabay. Es siempre un grande cabo de honor poder toparme de nuevo aquí con la gente. Y bueno, seguro toparme aquí con la gente el esta de mañana, en esta tarde o nochada de Alhat, según ande vos topes. Aquí seguro de mañana y muy de mañana. Bueno, también mandar saludos a Liliana y a Marcelo, que estoy seguro que nos van a ver después, y a todos y todas que hacen posible estos encuentros. Bueno, ya estoy viendo muchas caras que conozco en los ecranes chiquiticos, ansina que, bueno, también de nuevo regraciaros por venir hoy a sentirnos. Y bueno, para hoy, bueno, como ya visteis en el reclam del encuentro, teníamos convidado a nuestro querido Musafir Beni Aguado, que yo creo que a todos ya saben quién, ya tienen sentido quién es. Y bueno, a contarnos del primer concurso de solitreo en la historia. Ama, malorosamente, hay una semana que se encontró con un imprevisto y a la fin no tenía seguro si iba a poder venir al encuentro. Así que pensimos pishin cuál lo hacer y antes que desempeñar el encuentro de hoy, decidimos registrar de antes sus respuestas a mis demandas y seguir con el encuentro de hoy. Aún con todo, si quiere el tío, estoy seguro que Benny va a probar de venir a lo manco al cabo del encuentro y encima dar respuesta a las demandas de la gente, como siempre hacemos en los encuentros. Ama, si no, entonces vamos a tener que esculparlo. Alejandro, ven y vino. Ya llegó. Maravilla del tío. Aquí lo tenemos. Entonces lo vamos a tener en el cabo del encuentro a darnos respuesta. Maravillas. Bueno, el primer concurso de solitreo, como ya estaba diciendo, de la historia, ¿no? Vamos a decir. Bueno, yo creo que podemos decir de la humanidad, ya para catar más cabo de prestigio a Benny. Ama, cale pensar que mismo, ah, no un concurso, ama, seguro que desde que se culanea la Left Bet y Brit, alguno le vino al tino a hacer algo semejante, ¿no? Ama, como Mosmanca Tefter de Aken le vino al tino esto, entonces vamos a dar todo el cabo de Benny por esto. Bueno, en el encuentro de hoy, venimos, va a contar de este concurso de solitreo, ¿no? Para la gente que está sintiendo de este alibe o alfabeto por vez primera, le dar un poquitico más de información, de contexto, Ancina, que es por esto que primero le demandé a Beni cuál lo es el solitreo y de dónde viene. Vamos a sentir su respuesta. Bueno, el solitreo es el alfabeto cursivo del ladino. Es la escritura de mano
el alfabeto cursivo del Rashi. El Rashi se usaba para imprimir libros y jornales, y el solitreo se usaba para escribir correspondencias y diarios. Se escribía con el solitreo. El nombre solitreo o soletreo, las dos pronunciaciones son justas, el nombre nos viene de una vieja palabra, soletrear, que en el español moderno quiere decir deletrear. En inglés es to spell, y de ahí nos viene el nombre solitreo. Y si no me erro, el solitreo nos viene de la España medieval, y es un alfabeto que los sefaradíes mantuvieron por muchos siglos, y que solo unos, puede ser 90 años atrás, empezaron a abandonar y adoptar el alfabeto latino para sus correspondencias. Y tristemente hay muy pocas personas en el mundo hoy en día que saben meldar y escribir el solitreo. Me alegra que hay muchos mancebos que están teniendo interés en el solitreo y se lo están empezando, como es evidente en el concurso de solitreo. Seguro, y se lo están empezando porque es Benny quien lo estaba empezando, ¿no? Entonces, bueno, la demanda ahora es, ¿y Benny cómo se la empezó? ¿No? Que es la demanda, ¿no? De cómo se la empezó él, ¿no? No sabemos cuál lo tenía, cuáles los recursos, cuáles los materiales, ansí le demandimos. Yo cuando tenía 17 años fui a la biblioteca de New York porque teníamos en nuestra casa una postal de Turquía escrita en solitreo y quería saber lo que decía porque siempre tenía mucha curiosidad. Y fui a la biblioteca y demandé por un libro llamado, en inglés, A Guide to Reading and Writing Judaism, por David Bunis. Y como dije, tenía 17 años. Y cuando abrí el libro lo topé tan difícil y tan complicado que dije, Dios santo, no me puedo empezar yo esto. Cerré el libro, lo dejé y me fui. Y años más tarde, cuando tenía 23 años, torné a la misma biblioteca y demandé por el mismo libro. Y le hice unas hojas de unas páginas y en 3 semanas me lo empecé. Me lo empecé bastante bueno. Y estamos hablando de muchos años atrás, de cuando tenía 23 años, ahora tengo 63. Y desde entonces empecé el solitreo a muchas personas. Y me dijeron, muchos de ellos me dijeron que gracias al solitreo, al empezamiento del solitreo, que ahora pueden meldar letras que tenían cuadradas en sus casas, de sus parientes, algunas de sus papús o lo que sea, que antes no tenían saber de lo que decían y ahora pueden meldarlas. Y esto me dio mucha satisfacción, de verdad. Era una postal que teníamos de un sefaradí que moraba en New York. Ama se fue a pasar unas semanas en Turquía y mandó una postal. Ama, ninguno en mi casa podía meldar en solitreo, ni mi madre, ni mi nonna, mi papá, ninguno, ¿sabes? Y yo cuando era chiquitico no podía meldar en solitreo. Me lo empecé cuando tenía 23 años. Y el solitreo tiene una apariencia de un alfabeto muy, muy difícil, muy complicado, pero en realidad es muy colay. Es muy colay. Como todo alfabeto tiene sus reglas, pero es muy flexible, porque no es... o sea, una palabra se puede escribir de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra ahí se puede escribir en 3 diferentes maneras y todas 3 son justas. ¿Entiendes? Y no es difícil. Me parece, de verdad. Por esto te dije, cuando lo vi
en el libro, lo miré y cerré el libro y, y salí de la biblioteca. Y después, unos años después, como dije, cuando tenía 23 años, dije, lo voy a hacer. Y lo hice. No es tan complicado. Parece, ama no es. Sabes, Liliana Benveniste estuvo en un simposio años atrás en Los Ángeles, unos 9 años atrás, cuando nos conocimos, era un simposio de solitreo y ella estuvo ahí y le estaba mostrando yo el solitreo y dijo ella, tenía como con tanta alegría que dijo, no, no es difícil, no es difícil. Ella estaba escribiendo, porque a ella le pareció que era difícil y no es, no es. Y estaba como una criatura que se empezó una cosa nueva, que se alegró, que vio que no era difícil, ¿sabes? Y tuve el placer de sentirla cantar cuando estuvimos en Los Ángeles. Canta muy hermoso, muy hermoso. Y bueno, esto, como dije, a primera vista parece tan difícil y no es, no es. Bueno, el texto que hemos estado contando, Benny, es el libro del profesor David Bonis, que, bueno, explica paso a paso y con mucha información histórica, no solo cómo empezarse el solitreo, ama mismo de dónde viene, dónde se culaneaba, muestra ejemplos escritos. Es muy completo para empezar el solitreo. Ama, como ya hemos dicho, Benny, es un libro grande con mucha información y bueno, este es el libro que cerró Benny. Seguro, si tenés interés en este sujeto, vos encorajo a sentir estos filmes que registró el profesor David Narr con el autor del libro que apuntamos trimos, el profesor David Bonis. Ande fabla de todo esto y mismo muestra cada una y una de las letricas del solitreo y su equivalente en las letricas de Rashi. Es muy interesante, muy interesante. Y mismo, ahora que estamos hablando de esto, de materiales, am, para la gente que le placería un texto un poquitico más práctico, más directo al empezamiento del solitreo, sin tanto contexto histórico, mi Javier y amigo Carlos, la otra mitad de Latino 21, apuntó ahí 2 años, si no estoy errado, que quitó esta guía simplificada para meldar y escribir latino en Rashi y solitreo. Entonces, si no estoy errado, creo que seguro la vas a poder topar de baldes en internet. Y de nuevo es un poquitico más corta y yo creo que más práctica en este senso. Bueno, ahora ya hemos decimos que el texto este del profesor Bunis es cuál lo estaba culaneando, Benny, ama, cuál fue el primer texto en solitreo, ¿no? Vamos a meter, vamos a sentir cuál nos contó. El primer texto que me di estaba en el libro que mencioné de antes, el libro de David Bonis, y era Ansinada. Y ricos, cada uno de vosotros tiene un buen amigo. Él habla cuando queréis y se acalla si lo deseáis. Él guarda vuestros secretos y vos conta los suyos. ¿Quién es, dunque, este buen amigo? Y ahora estoy demandando yo a la gente que está en el chat. ¿Quién es este buen amigo? Si ya vos sabes la respuesta, meterla en el chat ahora. Pues de un puntico. Ya estoy viendo los meollos bien calientes de pensar. Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a meternos cuál lo es. ¿Cuál lo es, Benny? Es un buen libro. Ah, Este fue el primer texto que me di en su letrero cuando tenía 23 años. y de ahí, Sí, de ahí te acordás. me parece que es Ancina, que tendría que mirar el libro para que sí. Además, creo que esto casi seguro que es Ancina.
ama, y de otras cosas también me lo han visto bueno. Por ejemplo, en la revista aquí Yerushalayim tenían una página en Solitreo y de ahí me han visto. Y de letras viejas de Salónica, copias de letras que pude meldar y comparar las escrituras de diferentes personas. Y no sé si sabes, hay diferentes estilos de su letreo. Por ejemplo, el estilo de Yugoslavia se asemeja mucho más al árabe que el solitreo que escribo yo. Este solitreo de Yugoslavia lo puedo meldar, pero no lo puedo escribir. Este sí que es muy complicado. Se ve muy hermoso, pero no lo puedo escribir. Lo puedo meldar con un poco de dificultad. En Yugoslavia el solitreo, por alguna razón, se asemejaba más al árabe. El solitreo de la Turquía era diferente, un poco diferente. No creo que tenían diferentes nombres. El de Yugoslavia tiene este nombre, el de Turquía otro. No, se llamaba solitreo. El estilo, los estilos eran diferentes. Mismo también había solitreo de Marruecos, que era otro estilo. Bueno, seguro, si algo ya nos ambecimos es que cada uno y uno que escribe con la mano, cual se queda el alfabeto y no con tecla, es capaz de desvelopando un modo diferente de escribir lo mismo, ¿no? Así que no hay sorpresa en esto. Mismo, ahora estoy pensando en el grupo de empezamiento de Solitreo con Benny. Al empecillo la gente hacía lo mismo como Benny escribía. Ahora cada uno y uno de los elevos ya tienen una letra diferente. Es muy hermoso de ver. Entonces, bueno, ya tornando al concurso de Solitreo, ¿no? Le demandimos a Benny de dónde le vino la idea de hacer este concurso de caligrafía, ¿no? Concurso de caligrafía en Solitreo. Esto es, ¿cuál os contó? Bueno, dependiendo de cómo se escribe, puede parecer arte, como ya vimos del concurso. Esto me vino de uno de los elevos, que es muy buen elevo y tiene mucho talento. Se llama Ítalo y vive en Brasil. Él me había mandado mi alcuña, que es Aguado, en un solitreo muy hermoso, una caligrafía muy hermosa. Y me agradó tanto y pensé, si los árabes pueden tener una escritura tan hermosa con la cual hacen obras tan hermosas de arte, y los japoneses también y los chineses tienen esto como parte de sus culturas, ¿de qué los sefaradíes no pueden hacer lo mismo con el solitreo? Porque el solitreo es un alfabeto muy hermoso y cuando se hace de una forma caligráfica es aún más hermoso, ¿me entiendes? Y de ahí me vino. Y este Ítalo, sin saberlo, fue el que me dio la inspiración, ¿sabes? Fue de esta obra. Esta obra, si la puedes mostrar, es la obra, es mi alcuña que me mandó de regalo. Y a mí me agradó tanto, si la quieres mostrar a la gente ahora. Seguro, seguro. Bueno, y lo más interesante es que Ítalo vino para darle una sorpresa a Benny y la sorpresa se la llevó él, porque vino él y no vino Benny. Bueno, bendichos los socios, que hoy tenemos el cabot de tener como sos a Ítalo para contarnos de dónde le vino a él la idea original, ¿no? Ítalo, preciado, ¿cómo te topas? ¿Venido con bueno? Shalom, shalom a todos. Bendicho el día.
Estoy muy bonito, estoy muy feliz de estar aquí. Merci mucho, Ítalo, por venir al encuentro de hoy. Yo sé que estás ahora ahí con la familia en Alhat, así que merci mucho por tener este tiempo para nosotros. Y bueno, ya hemos contado, Beni, que fue a ti a quien le vino al tino la idea esta de hacer estos hermosos detalles, culaneando las letras del solitreo. Ama, mismo me acuerdo que contates una historia muy interesante de tu chiqués, con vecinos que culaneaban un alfabeto diferente que también te ambesates. Bueno, ¿nos puedes contar un poquitico de esto y de cómo te vino la idea de hacer estos hermosos laboros con la alcuña de Beni? Sí, sí. Bueno, yo y mi familia tenemos una buena amistad, una buena habranza con los sirios libaneses que emigraron a mi ciudad. Mi bispapú sabía muy bueno hablar y meldar el árabe. Tenía muchos amigos y unos cuantos muy heredados de ainda son vivos y de ainda hablo con ellos. Y yo, cuando iba a sus casas, siempre veía a ellos escribiendo, hablando, sintiendo cantigas, cantando y etc. Me embellecí muy poco, a vagar, y también me place mucho los perfumes árabes. Y siempre veo en los cartones los nombres en árabe, muy hermosos nombres, y siempre me agradó cómo se ve el árabe. Y un día yo estaba con mi iPad en la mano, escribiendo, diseñando y escribiendo en solitreo, ah, en los diseños. Un plano que yo tengo de hacer un libro con diseños míos y escrito en solitreo y trasladado a letras latinas. Y de un momento me vino al tino, pasé la hoja al lado y empecé a escribir el nombre de la alcuña de Benny. Y es en esta imagen que metiste en el ecrán, es la imagen de la sidra. Fue mi primer ah, arte, como dice Benny. Y bueno, yo no sabía cuál él iba a pensar, si iba a topar el modo o no, mas se lo envié. Se lo envié y la verdad es que le plació muy mucho. Y de verdad no estaba esperando tanto esto. No estaba esperando que iba a tener este cada de dimensión hasta llegar al concurso, que es una idea maravillosa. Es esto. Sí, no, no, bueno, y ya viste que el detalle que está ahí en la mitad del ecrán, esto es que mismo Benny se metió el detalle en la casa, lo tiene ahora como un cuadro en la casa de arte. Y, y es verdad. Bueno, maravillas, ahora ya sí decimos grande bien la idea original, sino que con la acabó con esto, Ítalo, seguro es muy hermoso. Sí, tiene mucho senso que después de ver esto es que le vino al tino a venir la idea bueno, a probar a hacer otros diseños, otros detalles en curaneando el solitreo, ¿no? Bueno, decir para la gente que le placería aventarse un poquitico más de la historia de Ítalo con el solitreo, seguro va a poder topar en YouTube los filmes del encuentro del Hat que hicimos en Juntos y mismo el interview que quitimos para la Dino 21 donde nos contabas de esto mismo, ¿no? Bueno, decíamos en ese tiempo del camino para el empezamiento del solitreo. Ítalo, ahora, ¿dónde te topas en este camino del empezamiento? De verdad, nunca se escapa de empezarse una cosa. Estoy siempre meldando y escribiendo en solitreo. Tengo, eh, debo de decir que tengo unas cuantas cartas y letras de Chanacale que ayudar a vuestra querida Nava Cohen, que me lo envió por email. Es una sorpresa. Yo estoy ayudando en estos tres lados de estas cartas, mas siempre estoy meldando, siempre estoy buscando cosas nuevas y no puedo dejar olvidarme de esta bendición. Y es una cosa, no sé cómo se puede decir en latino, sensacional, es
maravilla, yo me engleneo mucho cuando estoy escribiendo en solitario. Eh, Siento como si es orgullo de mis abuelos, de mis parientes, de mi familia que ya no está aquí, que estoy escribiendo en el alfabeto que puede ser que ellos escribían en Turquía o en la Grecia, y es una maravilla. Siempre que estoy escribiendo, es como si yo estoy escribiendo en portugués. Es muy familiar, muy, muy bueno. Bueno, muy hermoso esto, Italo. Merci mucho por partillarlo con nosotros y seguro con la cabot por mor que ahora tú eres la generación viniente, ¿no? Que va a poder seguir empezando a otra gente el solitreo. Encima que con la cabot por esto. Merci mucho. Bueno, y seguro, ya siguiendo de esto del concurso de solitreo, vamos a explicar un poquitico cuál lo quería hacer, ¿no? Venimos dio a tres verbos escritos en una hojica de su tefter, aquí lo estamos viendo en el ecrán, y bueno, teníamos que aparellar un laboro original culaneando las letricas del solitreo. Aquí tenemos las palabras que, como ya sabes, se escriben en solitreo de la derecha a la izquierda. Entonces, en deriva tenemos el dio, después amor, y en vaso tenemos esperanza. Entonces, con esto tuvimos, yo creo que casi un mes, más o menos, para mandar nuestros laboros a Beni. Después, cuando ya teníamos escapados, se los mandimos y los mandimos por separado. Así que ningunos no sabían qué laboro era de quién y mismo cómo habían elaborado en estos detalles. Entonces, en la siguiente respuesta, venimos conta un poquitico más de esto. Yo le demandé, ¿no? Ah, vení, ¿cuál te placería a mí llorar? O trocar del concurso de solitreo para el año viniente, ¿no? Si es que vamos a tener un año viniente. Esto me dio como respuesta. Bueno, me agradaría mucho que haya otros, además que los hagan otros, no yo, porque de verdad que eh, se quiere mucha paciencia y organizar mucho, ¿sabes? Y había unas cuantas personas, no decir quién fueron, me hicieron reír porque mandaron unas obras que no se podían mostrar. De verdad, no se podían mostrar. No dice, uno mandó una cosa que se parecía, no demandes. Y le dije a esta persona, mira, esto si lo meto, se van a ofender muchos, se van a ofender. Y fue muy artístico, la verdad. Y fue casi dije, qué pecado que no lo puedo mostrar porque estuvo tan artístico. Y otro que no demandes, dos obras no pasaron, dos. Y mandaron otras y eran muy hermosas, eran hermosas, eran interesantes. La de Ítalo fue muy interesante porque lo que hizo él fue, tomó el arte turco, otomano, y no creo que se tiene hecho esto antes, y lo hizo de una forma, aunque me agradó, lo hizo de una forma que no se podía meldar. O sea, yo sabía que decía el Dios, porque era una de las tres palabras de las cuales se podían escoger, o sea, se podían hacer obras con una, dos o todas tres. Era amor, era el Dios, amor y esperanza, las tres palabras. Y yo sabía que era el Dios, además si no sabía que yo di estas tres palabras, no voy a poder meldarlo. Además ya estaba hermosa la obra que hizo, de verdad, era redonda y dos colores, un color como preto y color oro, parecía muy turco, muy turco. Y otros también hicieron otras obras muy hermosas. Y la que más nos agradó a los juzgadores, a los tres, era la de Oriana,
que era la palabra amor. Me parecía que estaban en espacio y por eso yo le di el nombre Amor Infinito. Yo nombré algunas de las obras porque no les dieron nombres. Me agradaría que, que, que haya más concursos encima. No sé si va a haber, no sé. Y si no hay, a lo manco que se besen más mancebos para que encima para que no se muera el alfabeto y no se olvide. Bueno, cal decir que la gente que elaboró sin saber ningunos de cuáles estaban haciendo. Entonces, bueno, yo creo que por esto es que los laboros fueron tan diferentes, ¿no? Y habites dos ejemplos que metimos en la respuesta de Benny. Eso sí, hay dos que los dejaron afuera del concurso por cabrar, ¿no? Por blasfemar. Bueno, yo creo que esto tiene el arte, ¿no? Es para desvelopar, es siempre en el límite, ¿no? Sino que yo creo que es por esto, ¿no? Que es por esto. Muchos de los laboros, seguro ahora vamos a tener la chance de ver estos laboros. Vamos a mostrarlos. Me llamo Clara Palachi, vivo en Guatemala y soy participante del primer concurso de solitreo en la historia. Me vino la idea de meter las palabras de esperanza y amor en mi dibujo porque estábamos leyendo en esa semana la Parashá Trumá, que nos cuenta sobre las raíces del árbol de Arcasia que Jacob trajo a Egipto con la esperanza de que crecieran ahí para la construcción del tabernáculo. Felicito a Benny, fue una idea maravillosa, que celebres más éxitos y nos enseñes más con mucha alegría. Gracias, Benny, por toda tu paciencia y alegría con la que nos enseñas solitreo. Hola a todos, somos una familia española. Tanto yo como mi hija hemos ido a un colegio judío en Estados Unidos. Por su componente español y como parte del mundo judío, la cultura sefardí es un ejemplo único en el mundo, a la que tengo un gran cariño y una gran admiración. Por eso le pedí a mi hija Marta que hiciese una ilustración para poder participar en el primer concurso de solitreo de la historia. Un abrazo a todos. Me inspiré en unir la palabra amor con la palabra rosa, porque en mi opinión estos dos conceptos tocan juntos, delicados pero fuertes. Quise que las líneas fluyeran como el latido de un corazón, en una inclinación. Cada curva es una forma de decir que el amor evoluciona. Buenos días a todos. Me llamo Oriana Algazi, soy franco-mexicana y soy eleva de comunicación visual y diseño en París. Mis abuelos vienen de Constantinopla e Izmir y este año quise tornar a mis raíces, por lo cual empecé a empezarme latino en Genayo. Me acuerdo que cuando me adjunté al grupo,
Benny me mandó una foto de mi nombre escrito en solitreo. Y lo que pichín pichín pesí fue esto es arte. Mi inspiración para la obra fue la frase de Dante Alighieri, que traducido al ladino dice el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Quería representar el amor divino del Dios. Y hablando de amor que hace milagros, es gracias al amor que tiene Benny por su lengua y por el solitreo que hay un grupo donde ainda se escribe este hermoso alfabeto de nuestro sabot. Para mí fue un gran cabot tomar parte en este concurso. Unos meses atrás yo no sabía nada del solitreo y ahora estoy aquí. Y por mor de esto quiero agradecer a Benny de todo corazón por todo lo que me están besando y transmitiendo. Merci muy mucho, Benny. Bueno, y aquí tenemos los nombres y alcuñas de los participantes, mismo yo propio. Y bueno, seguro reingraciar a Clara, Victoriano y Oriana por mandarnos estos hermosos filmos en contándonos, bueno, un poquitico de cómo ellos hicieron las obras que mandaron al concurso. Am, bueno, ya para escapar este encuentro, y como siempre es la demanda que siempre hacemos a todos nuestros musafires, es del avenir de la lengua, ¿no? ¿Cuál lo va a fitar con la lengua? Entonces, seguro no puede mancar esta demanda de cuál lo piensa venir del avenir del solitreo. Y esto hemos dicho. Dice, el solitreo, mira, la verdad que no me parece que van a empezar a escribir el solitreo como para escribir el ladino, porque la verdad que la mayoría de la gente ni siquiera saben lo que es solitreo. ¿Sabes? Si vas y demandas en una universidad donde hay muchas personas instruidas, perdón, ¿sabes lo que es solitreo? La mayoría no va, no va a saber lo que es solitreo. Y, o sea, me agrada mucho que hay algunos mancebos que se están empezando. Y algunos me dijeron que cuando tienen hijos, quieren empezar el solitreo a sus hijos. ¿Sabes? Porque quieren que ellos conozcan el alfabeto de sus avot sefaradín. Ama la mayoría de, mismo los sefaradíes no saben lo que es solitreo. No lo tienen visto, no lo tienen sentido. Me parece que muchas personas, incluyendo sefaradíes, les parece que el ladino fue escrito, que se escribía en letras hebreas y que el hebreo en el cual se escribía es el mismo alfabeto hebreo que se usa en Israel. Y no es. El solitreo es otro alfabeto. El solitreo es el alfabeto sefaradí. ¿Me entiendes? Que algunas personas usaban para escribir el hebreo también. Ama tradicionalmente el solitreo se usaba para escribir el ladino. Bueno, parte del laboro que podemos hacer cada uno y uno para que no se pierda para siempre el solitreo es que la gente que ya se empezó el latino haga un poquitico de esfuerzo y se empiece también el solitreo. Estos son los dos laboros académicos que ya dijimos del profesor Bunis y profesor Carlos Lleva, que son, yo creo, buenos materiales para reducir en esto. Y no solo, mismo a través de la tecnología, cada día y día es más colay tener de ande a empezarse en ejemplos de verbos y frases, como la página de tres lados al solitreo de Brian Berman. Um, ¿Cuál más? Mismo el valutoso laboro que está haciendo nuestro caro Brian Kirsten en metiendo todo esto de letricas, postales, documentos históricos en solitreo para después ajustarle el traslado exacto eh, en solitreo. Entonces tenemos el solitreo escrito y arriba de esto tenemos el traslado en ladino en cada letrica. Sí, así como mostramos en el ecran ahora, ¿no?
Entonces, bueno, seguro, como ya hemos dicho, Benny, no es tan difícil, no es tan difícil. Bueno, no es tan difícil y ahora que tenemos todos estos materiales, recursos en línea, bueno, seguro es un poquitico más colay, un poquitico más colay. Am, Estos son tanticos de los muchos recursos que ya hay en la internet para empezar a dar y escribir en soletreo. Ahora solo manca un chico esfuerzo más de la comunidad para que este hermoso alfabeto sefaradí ya no se pierda para siempre. Y bueno, ya para escapar, seguro. Bueno, vamos a ver de nuevo los laboros que mandaron los participantes del concurso antes de mandar las demandas y saludos del chat. Ahora mismo, si ya hay una ganadora del concurso, seguro reconocemos a Oriana Agassi por relucir como ganadora del concurso. Meter tino a ver cuál vos place más de las otras obras, por mor que nunca los juzgadores decidieron por el segundo y el tercer lugar. Así que podés votar haciendo. Alex, me gusta viendo. Alex, ¿me estás oyendo? No, no, lo perdimos. No, no está ahí, Alex. Ahora, Ah, ok, ya estás, ya viniste atrás, ok. ya torni. Ande se quedó. Ande lo dejamos. Jake, ande lo dejamos. Ah, avánzalo más. Avanzalo los slides. ¿Ahora? No, ok, empieza de ahí. Ahora, sí, decía bueno, que escapimos el concurso de soletreo, los juzgadores del concurso nunca decidieron cuál era el segundo y el tercer puesto. Entonces, estaba ahora encorajando a la gente de escribir en el chat el número de cuál es el laboro que más les está placiendo, que están viendo ahora en el ecran. Déjame saber, Jake, ¿estás viendo todos y Sí, todas? estamos viendo todos los pinturas. Maravillas, maravillas. Esto es, bueno, entonces solo en un puntico si la gente va a poder meter en el chat cuál es el laboro que más, la obra que más les está placiendo. Y, y bueno, sí, Jake, con esto yo creo que ya es todo. No sé si un Ok. chula, Benny, pudo venir al encuentro, no sé si ainda está o no. Además, seguro te voy a dejar ahora para que, como siempre, mismo como hace Liliana, para que vas a poder meldar los saludes y las demandas que la gente tiene en el chat. La gente Entonces, está metiendo los números que ainda. la dieron. Sí, 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 sí. Y ahora que veo que la arte mía no está. Bueno, Ítalo, me vas a perdonar, es que como ya te metí en el filmo y ya te dieron mucho reclamo, Sí, sí, no es te nada. llevaste, te llevaste el aplauso de la gente. Ya está. Alex, Benny se hizo unmute. Si quieres demandarle una cosa, Oh, está con maravillas. nosotros. Bueno, maravillas. Solo decir nada, merci mucho a la gente por la atención y ahora sí voy a dejar de partajar mi ecran y ahora ya sí. Ok. Merci mucho, Alex, Benny, Italo. Ahora vamos a meldar como cada semana los saludos, comentarios y demandas que hay en el chat. Ok. Bully Hazan, desde Nataña, pues miro, me interesa
el tema de hoy, porque no sé nada. Nelson, shalom para vos, vosas mercedes, todas y todos, venidos con bien a vuestro encuentro de Ahad. Miriam, buenos días y buenas semanas a todos, venidos a buena hora. Beni Alejandro, gracias a Jake por, no quiero mandar esto. Muy especialmente gracias a Beni por avisarnos tan bueno el solitario y tantos otros. Con acabó. Okay. Rachel, saludos y abrazos a Alex. Claro, escribió Bully. Silvia Fernández nos está diciendo Shalom de Ashdod. Rachel está diciendo, en Izmir viví el soletreo, mas nunca sentí el verbo soletreo. Gloria escribió, había otro verbo en Izmir, se decía solo escrito a mano. Clara de Guatemala, felicidades y gracias a Ítalo. Rachel escribió, mi gran papá lo llamaba Ladino. Rachel también, felicitaciones a nuestro querido Ítalo. Yo tengo un de mi acuña de Ítalo. Nelson escribió, sos un grande artista, amigo Ítalo. Felicitaciones. Rachel escribió, el poeta Vitaly Sedaka, que escribía todos sus poemas en esta escritura, lo llamaba Rashi. Rachel escribió, mi gran papá solo sabía escribir esta escritura, llamaba ladino. Y Gloria escribió, y para mí hizo mi nombre en su letreo. Tiene tanto talento y tiene más importante, quiere empezar y hacer placer otras personas y lo hace. René Martín, qué buena idea, felicitaciones a Benny y a todos los participantes. Yo tuve el honor de ser uno de los 3 juzgadores. René Martín, la más grande felicitación vía Oriana Algazi, la ganadora que tiene tanto talento y que se empezó a pichar su letreo. Miguel, buenos días, Clara querida. No sabía que tu parte en el concurso. Mis burgueros suetos. Bully Hazam, mi papu de bendicha memoria, escribía el español con letras parecidas a las de su letreo. Y Miriam, mi abuelo, escribía en hebreo y latino con su letreo. Ítalo, mi inspiración para mi obra, el color naranja, es por mor de los cabellos de los queridos de las familias vivas de Israel, que en Gan Eden estén. El dorado es la color del valor y por eso escribí el nombre, el yo, en dorado y preto las escrituras sin el yo. Y metieron los números de obras que les pusieron. 15, 8, 7. Todas las obras son maduros endiamantados, mucha creatividad, felicitaciones, son genios todas y todos. Nelson escribió. Rachel escribió, decían ganchos porque no sabían lo que era. Daisy, felicitaciones a todos que entraron al concurso, seguro por los que ganaron. Merci mucho a Benny, Alejandro. Ok, y hay más. Ok, ahora tenemos gente que está mirando en Facebook o YouTube y ellos nos escribieron, no sé cómo lo toparlos. Te gracias de nuevo a Alex, Benny y Carlos por estar aquí con nosotros. Ahora yo voy a partillar el ecrán mío. Beginning. Sí. Es Agora, es agora, Jake. Tina Ruth
Sí. ¿Estás viendo? Sí, ahora sí, correcto. Ok. Esther Tinaro de la Autoridad Nacional del Vino va a estar aquí el 18 de mayo. Puedes buscar más información en el sfarad.com. Como dice Liliana, os encorajo a mirar los filmicos de todos los programas que tenemos para conocer más cosas en youtube.com/sfarad y también nuestra página sfarad.com/tv. Tenemos muchos más material para conocer muchos sujetos que tenemos cada semana. Si queréis dar un dono o ayuda, puedes entrar a sfarad.com/encuentros. Siempre nos esperamos con buena semana que hemos yo. Semana buena a todos. Ahora va a abrir los micrófonos de todos para que podáis saludarlos. No puedo. ¿No? Ok. Felicitaciones, Italo. Qué alegría Merci. verte. Buena Merci. semana a todos. Amén, amén. Enhorabuena. Perdón, Un beso, yo, Italo. Marcelo, y tengo técnicos dificultades. Alejandro, lo hiciste muy bueno, querido. Merci mucho, Rachel, merci mucho, merci mucho. Y saludes a todos y todas. Merci mucho, Alejandro. Gracias a Benny. Buena entrevista. Felicitaciones, Italo. Merci. Felicitaciones a todos. Merci. Muy ¿Divino bueno Beni o no? Sí, Benny vino, ama, no sé de qué no habla. Aquí estoy. Aquí estoy. Amén. ¡Ah, Benny! ¡Qué alegría! Bravo. Felicitaciones, Benny. Benny, bravo. Como Merci siempre. mucho, merci mucho. Entendí todo. Sos genio. No tenía oído nada del solitreo. No me dijeron la diferencia entre Rashi y solitreo. Sí, ya me lo Rashi. explico. Sí, ya vos dije, el Rashi era para escribir libros, el solitreo era a mano. Ah, El Rashi era imprimido gracias. en libros. Ah, Bueno, gracias. un beso. Y aquí en Brasil es Día de las Madres, así que feliz Día de Ah. las Madres a todas. Gracias. Y Qué aquí alegría. también. Gracias. A Felicidades a todas las todos. madres, un Ahora, beso a ver, la especial. semana que viene René, qué con bueno este verte. saludo. Alberto, merci Alex y Jake. Bye bye.